Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, y un día pensé, ¿y por qué no les llamo? Les hago preguntas, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Por qué lo hacen? Amigos con Talento. Para cada entrevista, ya me conocéis, me encanta vestirme acorde a la entrevista. Hoy vamos a hablar con muchísima emoción. Es una escritora de libros eróticos, es una directora de cine, bueno, tiene una trayectoria espectacular, es una mujer brillante, tengo muchas ganas de hablar con ella, así que me he vestido un poquillo sexy. Me siento bien, así que nada, nos estáis viendo por mi canal de Facebook y mi canal de Facebook, mi página de Facebook y mi canal de YouTube. Así que pido un like, un suscribirse y si no queréis, pues nada, pues nada, me da igual. Estamos con Reyes Caballero. La voy a dar paso, estoy muy emocionada. A ver qué nos cuenta. Qué emoción. Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En Madrid pasando mucho calor, pero bien. Pero bien, me alegro. Pues primero, bienvenida a este programa. Te mandé un mensaje rápidamente, me has dicho que sí, ha sido todo súper rápido, te lo agradezco un montón. Bienvenida a esta locura y agradecer tu tiempo, esos 30 minutos que me vas a regalar. Lo primero que estoy preguntando siempre a todos los invitados es, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado toda esta pandemia? ¿Qué hemos pasado y continuamos? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has tenido algún problema? ¿O cuéntanos un poco tu experiencia? Pues mira, yo he tenido una experiencia muy tranquila, con mucha paz, en mi casa estudiando, editando una película, haciendo un corto en casa yo sola y bueno, y recibiendo premios a nivel internacional. Nos contarás. Entonces, dentro de todo lo crudo que ha sido ver cómo evolucionaba toda esta pandemia, yo sinceramente creo que he tenido mucha paz y mucha tranquilidad. Me alegro muchísimo. Confiando en mi gobierno, ¿eh? Sí, no, es lo que tenemos que hacer. Así que a ver todo como no puedo hablar hoy, no puedo hablar. Bueno, no puedo hablar. ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo evoluciona? Esa es la palabra que quería decir. No me sale, a mí no me sale. Ya saben que son las 10, casi las 11 de la noche y aquí estamos. Bueno, por favor, para todos mis seguidores, las personas que están viendo, que no te conozcan, me gustaría que les cuentes un poco de tu trayectoria. Obviamente no les vas a poder contar todo, pero pinceladas un poco de lo que has hecho, lo que estás haciendo y dónde estás ahora. Pues yo empecé mi carrera profesional dentro de varias profesiones técnicas. Soy maestro industrial con una especialidad en máquinas y luego hice una licenciatura de marketing. A lo largo de mi vida me gustó mucho el diseño, la moda, el fabricar, el meterme. He sido una persona muy innovadora y muy atrevida. Entonces hice todo lo que es diseño de modas y diseño de calzado. Estuve diseñando para una empresa muy importante, Theo Ogland, en Holanda, que se hacía el diseño, el patronaje y el corte en Holanda. Se confeccionaba en Turquía y exportábamos a Estados Unidos. Wow. Con el tema del calzado monté mi propia firma, Metal, y fabriqué y exporté también, que fue toda una gran aventura porque era muy joven. Y bueno, y al mismo tiempo me dediqué al mundo de la noche y al mundo de la creación. Entonces, la noche también es una creación muy importante. Y mi trabajo, al tener una licenciatura como la tuve en marketing y ser una persona creativa, pues me dediqué a todo lo que es la creación de publicidad, relaciones públicas, contratación, el trabajo que se hacía con las grandes distribuidoras de alcohol para poder hacer grandes fiestas y grandes eventos. Y bueno, y trabajé durante muchos años en los dos sectores, porque primavera y otoño hacía moda y verano, Semana Santa y Navidad, pues me dedicaba a la hostelería. Eso durante muchos años, hasta que en el año 2000, bueno, unos años antes, monto también una empresa de todo lo que es, alta sastrería de moda de caballero. Wow. Se llama Wall Street
tuve un éxito tremendo, pero me equivoqué de local y me metí dentro de un centro comercial. Al poco tiempo abrieron el Corte Inglés y me fui a la ruina. Entonces decidí seguir otra vez con el tema de la hostelería y de la moda, y estuve trabajando durante muchos años para una empresa que hacía toda la distribución de moda a nivel internacional en España. Y yo llevé todo el planteamiento de marketing para abrir todas las redes de distribución en España. Wow. Fue un trabajo muy bonito. Llevábamos a firmas como Bonaventure, Chevignon, Scott & Soda, Bolo, Fiorucci, firmas bastante importantes en aquel momento, y hasta que llegó un momento que, bueno, alternaba la noche con la hostelería. He vivido 27 años en Ibiza y al mismo tiempo escribía. Es decir, es que yo soy una persona muy activa. Me encanta como yo, porque me veo muy representada. Al mismo tiempo escribía y, bueno, y a lo largo de mi vida he escrito 11 libros. Ahora con la pandemia, cosa que no te he dicho, he publicado 4 libros en Amazon. Todavía me quedan por publicar unos cuantos, pero son libros con formatos muy antiguos y los tengo casi que volver a reescribir. Tengo ahí un trabajo de chinos. Pero, en fin, lo haré pasito a pasito, lo iré haciendo. Por circunstancias de la vida, en el año 2000, mi madre está bastante mayor, mi hija tiene una edad que ya empieza a tener la pubertad, y decido venirme a Alicante a vivir otra vez. Y bueno, en Alicante me pongo a estudiar. Tengo la suerte que cogí con la entrada del euro muchas subvenciones a nivel internacional de estudios de un gran nivel. Entonces, pues reforcé todo lo que yo ya tenía. Me metí en la informática a tope. Yo llevo 20 años metida en la informática, pero top, 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 top. Manejo muchísimos programas y seguí creciendo en todo este ámbito que era el diseño y la escritura. Seguí, hasta que por circunstancias de la vida conozco a don Luis García Berlanga, que esta anécdota la he contado muchas veces. Cuando se inaugura la Ciudad de la Luz, cogido de mi cintura, me dijo: Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Pero, Luis, que yo no soy directora de cine, que yo soy escritora. Pues hazte, que ya te he puesto la escuela. Y cuando llego a mi casa y se lo digo a mi madre, que mi madre tenía 88 años, mi madre me dijo: pues nada, mañana vamos al banco y vemos cómo solucionarlo. La solución eran 9.000 euros. Pero, en fin, se llevó todo adelante. Yo estudié en la Ciudad de la Luz, vi todo el cataclismo de lo mal que lo hicieron los políticos, pero, en fin, yo me saqué esa titulación con Enzo Castellari, un gran maestro italiano. Luego me fui a estudiar con otro maestro cubano, Eliseo Artunaga, guionista. Y luego, conforme fui metiéndome dentro del mundo del cine, me di cuenta de que me hacía falta muchos más conocimientos. Claro, como la informática se me daba tan bien, pues decidí ponerme a montar. Y claro, actualmente lo hago todo. Es decir, dentro de lo que es el cine, escribo el guión, busco las localizaciones, hago el casting, llevo toda la dirección artística, dirijo todo lo que es peluquería, maquillaje, vestuario, todo lo dirijo yo. Y bueno, cierro las localizaciones, los permisos, a la hora de rodar, dirijo lo que es la dirección de fotografía. Y bueno, no sé, después me toca llevarlo todo a mi casa, descargármelo todo y montarlo, porque ya decidí montarlo yo, también mis propios trabajos. Hago los títulos de crédito, las animaciones, ahora ya lo creo todo. Y bueno, en los 3 años y poco que llevamos en festivales, llevamos 128 selecciones, wow, que se dice rápido, no. 11 premios, 4 nominaciones, y actualmente estamos como finalistas en 2 festivales. Uno de ellos en un sitio muy importante, que es Hollywood. Sí, sí, enhorabuena, que eso ha sido muy reciente. Y ahora estoy aquí en Madrid
cerrando unas localizaciones, vestuario y algunas cosas porque quiero empezar a rodar. Pero quiero empezar a rodar cuando pase todo esto. Creo que me vuelvo a Alicante, me relajaré con el sol y la luz de nuestra tierra y un poquito de mar. Y si en octubre o noviembre, porque pensaba en septiembre, pero yo creo que tal y como está sucediendo todo en septiembre, no sé si vamos a poder rodar. Entonces, no quiero cerrar nada hasta que no esté toda la gente con salud para poder trabajar bien. Entonces, hay que mirar muchas cosas. Hace unos días hasta me hice yo la prueba del COVID. Es decir, Sí, que todo esto está en un momento bastante extraño para todo el mundo. Muy no extraño. sé, no sé, no sé. A ver, es que me has impresionado toda energía, cómo ese proceso de creación, como has dicho, haces todo desde ¿no? El tener una historia, de adaptarlo. He visto el trailer que ahora lo pondré en los comentarios del vídeo. Me ha encantado, es la película que está nominada. Cuéntanos cuánto tiempo, has hecho tantas películas, cuánto tiempo tardas todo ese proceso, desde que tienes la idea hasta que ya se finaliza, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues depende del proyecto, porque hay proyectos que en 3 meses los he terminado y tengo una película, El manipulador manipulado, que cada vez que me pongo a trabajar con ella tengo problemas, se me paran todo lo que es el montaje, se me funden los ordenadores, creo que tengo algún hacker detrás que me quiere dar, pero en fin, conmigo le va a costar porque sigo guardándolo todo muy bien y bueno, depende. Ya te digo, el manipulador manipulado llevo 7 años para quererlo terminar y no lo he terminado todavía. Es decir, que hay proyectos que tardan poco en construirse y hay proyectos que tardan muchísimo en llegar al momento final. Todo depende. Yo me gusta mucho los festivales que me meto y me meto a rodar. Es decir, yo he hecho festivales de 36 horas de resistencia fílmica, que en las 36 horas tienes que rodar y editar y presentarlo. Y en 36 horas se hace todo. He rodado en festivales que a lo mejor tengo 4 días para rodar y luego 2 semanas para montarlo. Y a las 2 semanas lo tengo que tener terminado. Es decir, a mí me gusta trabajar así, me gusta trabajar bajo presión. Bueno. Posiblemente cuando las cosas tardan mucho en terminarse es porque los procesos son de otra manera. Que estoy segura que con todo lo que estoy aprendiendo en estos 7 años, que ese proyecto lo voy haciendo paso a paso, cuando esté terminado va a ser maravilloso. Pero claro, también hace falta los conocimientos. Y yo cada día, mi madre me llamaba la eterna estudiante, y yo cada día me di cuenta de que necesito aprender más. Porque si no es que es imposible que las cosas las lleves a buen término. Hoy he aprendido contigo una cosa estupenda. Me encanta este programa. Cuando llegue a Alicante me lo tienes que explicar bien, porque esto lo voy a utilizar yo, es maravilloso. Eso es buenísimo, eso es lo mejor de StreamYard. Es que es súper fácil y yo soy igual que tú. Yo todos los días me encanta empaparme, leerme y aprender y me encanta tu actitud. Cuéntanos, ¿qué tipo de temáticas son tus películas? Alguien que no ha visto tus películas, ¿son siempre la misma temática? ¿Hay diferentes temáticas? Cuéntanos un poco de... Bueno, sí que hay algo que a mí me apasiona, que es el cine histórico. Entonces yo dentro de lo que es el cine histórico creo que me acoplo más a esa etapa. Pero tengo que reconocer que he hecho, no hace mucho, he hecho un trabajo que tiene que ver con un gran fallero, maestro fallero de Alicante, Gastón Castelló, que ha sido tipo reportaje y me ha gustado muchísimo. He hecho otro trabajo sobre el colectivo LGTB y me ha gustado mucho trabajarlo. Es decir, que yo estoy abierta a proyectos que sean interesantes. El último que he hecho, que a ti te ha gustado, es sobre las mujeres espías. Entonces, me gusta mucho la documentación, me gusta documentarme para escribir el guión. Ahora, por ejemplo, estoy terminando un guión que me parece fascinante porque trata este año, el año 2000, por eso lo quiero rodar antes de que termine el año 2000, es el 100 aniversario
de la firma del Tratado de Paz que se hizo en París con toda la Unión Mundial. Entonces, ahora estoy terminando ese guión para poder adaptarlo todo y poderlo rodar en Madrid. Entonces voy a convertir Madrid en París. Wow, wow. Me ha encantado. Otra cosa que me llamó la atención es el vestuario, es decir, en ese cine, ¿de dónde sacas? Porque son piezas, ¿no? Que son vintage. Pues la mayoría de las cosas son mías personales. ¿En Vestuario serio? mío. Pero luego aparte trato con grandes amigos, tengo unos distribuidores maravillosos que se llaman Vintage and Luxury, que están en Altea. Luego Vittorio Cataldo en Alicante me viste todos los smoking tie y toda la ropa que necesito de hombre me la pone Vittorio Cataldo. Luego, estoy intentando tratar con gente mucho más importante aquí en Madrid. Pero, en fin, todo lo que es el vestuario siempre sale de redes que tengo a mi alrededor. En Pamplona, por ejemplo, trato con una gente que tiene una tienda de vintage que ayudan a la gente sin medios económicos, ¿no? Entonces, el beneficio de lo que sacan son para las personas sin hogar. Es decir, que depende de dónde me pille, de la ciudad que me pille. Ha habido sitios que he ido a rodar y de pronto he conocido una señora maravillosa y me ha abierto un baúl y me ha enseñado vestuario de su bisabuela. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta. O he ido a una bodega, cuando rodé la bodega del Toro Navarro en una ciudad cercana a Pamplona, en unas bodegas impresionantes. La dueña de la bodega me sacó el traje de bodeguero de su bisabuelo. Es decir, y me dejaron rodar en su casa, me abrieron una urna donde está el abanico de la bisabuela, la mantilla. Bueno, me han pasado cosas maravillosas. He rodado, por ejemplo, en el Hotel La Perla y me han abierto la urna donde está el teléfono de Hemingway y he rodado en la habitación de Hemingway con su teléfono. Es Wow. decir, en Pamplona es que he tenido unas experiencias buenísimas. En Pamplona, por ejemplo, en el Casino de Pamplona, en el Gran Casino de Pamplona, rodé una historia sobre Pablo Sarasate y bueno, trajeron un violín maravilloso y dejaron que la pianista Carmen París, que nos hizo una canción que no la dejó para ese trabajo y yo se la intercambié porque le regalé un videoclip muy bonito. Nos dejaron tocar el piano de cola del casino que habían construido para Pablo Sarasate. Es decir, cosas que yo a veces las cuento y digo, pero es que me he metido en cada historia. A lo mejor me he metido en la Catedral de Pamplona y decirme el señor que me iba a enseñar la catedral, mire, van ustedes tan elegantes que los voy a pasar a la sacristía real. La sacristía real está cerrada al público y no la ha abierto la sacristía real y nos ha dejado rodar en la sacristía real, algo que no se había hecho nunca en la catedral de Pamplona. Es que me pasan cosas mágicas. Qué bueno, qué bueno. Y esta actitud jovial yo te he visto, te sigo mucho en las redes y tú es lo que hay, eres muy natural. ¿Siempre has sido así o has sido a raíz a lo mejor de la edad que yo te contaba antes, yo siempre he sido muy tímida? Esto para mí es algo nuevo. ¿Para ti siempre has sido así tan abierta y tan no natural? Yo siempre he sido muy extrovertida. Mi padre me decía que, siendo muy pequeñita, con 3 años, me rompió una pierna y con la pierna escayolada me subían encima de un barril en la bodega de Bernardino y yo bailaba. Es decir, ni la pierna rota, No te esperaba nada. La marcha cuando era pequeña. No. Siempre he sido muy abierta. Aparte, te diré una cosa. Yo me pinto los labios y salgo sin maquillar. Es decir, porque yo soy así y no me importa hacer un TikTok estando en la cama con la cara
creo que lo bonito de la vida es lo que uno va viviendo. Las manos ya no las tengo igual que antes, la cara tampoco, mis arrugas, pero ¿sabes qué pienso? Que esa es la magia de saber envejecer con dignidad. Estoy totalmente de acuerdo. Me cuento, te admiro mucho por eso, porque eres tal cual, te presentas como eres y siempre divertida y abierta. Y eso me trae la siguiente pregunta, que es esto de la literatura erótica. Cuéntanos un poco de estos libros que has escrito. ¿Esto también viene de siempre? ¿Cómo son esos libros? Cuéntanos, que voy a tener que yo ahora ya investigar y leerme alguno. Bueno, pues mira, mis libros empezaron porque yo tuve un accidente de tráfico bastante complicado. Yo ya escribía desde muy joven, he escrito mucha poesía. Y en un accidente de tráfico que tuve, tuve un poco de amnesia y un amigo mío psicólogo me dijo, mira, yo creo que lo mejor es que empieces a escribir lo que recuerdes, viendo fotografías tuyas, que tienes cientos, y que vayas escribiendo. Y que cada vez que dejes de escribir, cuando vuelvas otra vez a escribir, te leas desde el principio. Y así tu mente cuadrará y recordará todo tu pasado. Chica, y las fotos eran todas con gente de marcha, gente de fiesta, tíos buenísimos. Claro, empecé a recordar todo lo recordable, Lo bueno, y lo cada vez bueno. recordaba más. Y hubo un momento que el recuerdo se juntó con el presente y a los 3 días no me acordaba cómo se llamaba el chicazo. Y decía, el Señor mío Jesucristo, tengo que escribir el nombre del chico, porque es que si no se me olvida hasta el nombre del chico. Y así empecé también a escribir un poco el presente. Y luego hubo un momento que me metí en un tipo de literatura que me gustó mucho escribir, que es prosa poética, con un tema muy particular, que fue la tauromaquia, el dialecto que se utiliza para la tauromaquia, que es como un idioma especial. Y en prosa poética escribí 3 libros y luego decidí escribir la historia de mis otras vidas. Qué Y me... bueno. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No te vayas, Reyes! ¡No te vayas! Te había No me sido. voy, no me voy, estoy aquí. Y bueno, no sé si me has oído, pero sigo. Hubo un momento que me fui a otras vidas y me fui al siglo VI antes de Cristo y intenté meterme en esa vida que yo había vivido en aquel momento, porque yo creo en otras vidas. Y bueno, ahí nace Esclava del Mediterráneo, Reina de Reyes, que si os lo cuento no os va a dar el morbo suficiente, pero sí os diré que es un trabajo exquisito en el cual he tenido que investigar durante 10 años, hacer un viaje por todo el Mediterráneo en barco, estudiar todos los sitios donde iba, localizar los sitios que me parecían de rituales sagrados, investigar quién es, cómo, dónde, todo, absolutamente todo, para hacer ese viaje. Y en ese viaje me pasé 10 años escribiendo ese material. Al mismo tiempo haciendo otras cosas, estudiando y haciendo otras cosas. Ese trabajo está ilustrado con fotografías y esas fotografías están pasadas a un tratamiento de grabados. Entonces, los libros, quiero hacer libros de artista, que haré muy pocos, haré 8 o 10, no creo que haga una serie más grande. Y ahora mismo se venden en Amazon los libros normales. Y bueno, están tocando al timbre, creo que tengo que abrir. Pues abre, yo te espero. Ah, no, espera. Estoy oyendo, están abriendo la puerta. Bueno, nos No, quedan. estoy en una entrevista de televisión, pero da igual. Estoy en una entrevista, no pasa nada. Seguir. 5 minutos. Mira, Daniel, a ver, mira. Hola, Daniel acaba de Daniel. llegar. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? Acaba de llegar Daniel y Ana. ¿Qué tal la piscina? Encantado. Igualmente.
Bueno, seguimos. Bueno, Reyes es la mejor, ya sabemos que es la todo. Ay, Dani. ¡Ay, qué No me hagas la pelota. Entra en la cocina, no me hagas la pelota. Dice la verdad. No hago la pelota. Ah, vale. Reyes bien. tiene que ser la ganadora de todo. Ala, es la mejor, ya está. ¿La has Pero oído? Hollywood, Se acabó. pero de Hollywood. Ha ganado un premio en Hollywood. No, Es la no lo mejor. he ganado todavía. Estoy como Todavía. finalista. Sí, lo ganará, lo ganará. Ahí estamos, al pie del cañón. Hombre, merece, Qué- merece. Gracias. Qué bien. Me encanta, me encanta, me encantan esto porque mis entrevistas son así, siempre son, me encanta que pasen, no corto nada, no lo edito, es tal cual porque es como, pienso que es como la vida misma, la vida, yo siempre digo soy imperfecta y las cosas pasan y es lo que me encanta y lo que me encanta de esto. Tenía otra pregunta, sé que tienes una hija y tú eres muy extrovertida, yo tengo una hija igual y mi hija ahora está en la adolescencia y siempre está, qué vergüenza mamá, qué vergüenza. ¿Tuviste ese mismo problema con tu hija o? El mismo. El mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo pienso que la vida es así. Cuando sale una madre muy atrevida, los hijos son todo lo contrario. Pero no pasa nada. Mi madre era atrevida y yo he sido atrevida. Tengo una nieta que nació el mismo día que yo. Es decir, que mi hija se va a comer a su hija igualita que la abuela. Lo que le Porque espera. nacimos el mismo día. Qué bueno, Reyes. Pues mira, no te robo más tiempo, son ya casi la media hora, ha volado, me ha encantado hablar contigo, te lo agradezco un millón, lo repito, agradezco que me hayas contestado, que has dicho, hoy mismo lo hemos hecho, y nada, soy fan total, te lo he dicho, y espero estar en contacto y algún día colaborar y hacer alguna locura, cuenta conmigo para lo que sea, porque me encantaría. Me encantará, y si en algún momento quieres preguntarme más cosas que investigues, estoy abierta a que tratemos algún tema en particular. Me encantaría. Pues nada, buenas noches, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un besito. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós.